Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Estamos contentos de poder iniciar nuestra tercera clase. Contentos porque sabemos que todo esto que estamos haciendo va a trascender en la vida de ustedes, en la de nosotros también. Nos ha ayudado muchísimo. Hemos aprendido cosas nuevas en la búsqueda siempre de poder entregar lo mejor. También nosotros nos vamos capacitando, ya sea de mi parte, como quien edita, quien hace posible también esta clase, quien está detrás, como se dice, de bambalinas. Todo el equipo hoy día que está comprometido con esto ha sido bendecido de parte del Señor. Así que estamos contentos de poder iniciar esta clase y antes de poder ir a lo que nos convoca es que quiero pedirles las disculpas porque la semana pasada no pude transmitir. Tuve pequeños inconvenientes personales que me impidieron poder hacer la clase, así es que con la ayuda de Dios hoy día estamos aquí. Estamos contentos de que Dios siempre nos da la fuerza y nos ayuda, y sabemos que bueno, hay otro también del bando contrario que también pone lo suyo para justamente poner trabas, poner ahí cosas en nuestro interior. ¿Y para qué? Para que esto no fluya como Dios quiere que así sea, porque esto es de bendición para nosotros y esperamos que lo sea para ustedes. Y bueno, vamos a leer una porción de la palabra para que ya nos vayamos empapando con esto, y va a estar en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 7, y dice la palabra del Señor así: solo dos cosas te pido, Señor, no me la niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Amén. Bendita palabra que nos entrega hoy día el Señor, y vamos a orar para que Él también sea tomando el control de las conexiones, y ahí en tu hogar el Espíritu Santo también pueda darte la paz, la tranquilidad. Si es que estás pasando por alguna situación incómoda, sea el Espíritu Santo tomando el control y llevándote hoy día a esa plenitud de gozo que es estar en su presencia. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí conectados. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, porque es usted quien nos alienta, nos infunde, Señor, aliento. Gracias te damos, Señor, porque en el día malo tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, porque tú te gozas también con nuestros aciertos y nuestros éxitos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Padre bueno. Gracias, Dios eterno, porque has permitido, Señor, este momento, esta instancia, has puesto en nuestros corazones poder, Señor, transmitir lo que por gracia hemos recibido. Y te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy día ha servido conectarse, Señor, ha dispuesto, Padre, tiempo. Te damos gracias, Señor, por quienes también verán más adelante esta grabación. Y te pedimos por cada una de ellas, Señor, para que tú seas, Señor, ministrándoles ahí en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, Padre. Te honramos, te glorificamos, Señor, Dios mío. Y te pedimos, Señor, tú tomes el control primero, Señor, de la conexión, así también de mi mente, del entorno, Señor, de mis palabras. Permíteme, Señor, ser un canal de bendición, Padre Celestial. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, estoy un poquito resfriada, les pido disculpas si es que tengo que estar tomando agua. Eh, Acá en Chile, en Osorno, hace un frío pero horrible. Entonces hay muchos cambios de temperatura, uno sale caluroso, el frío, y ahí es donde vienen todos estos resfríos. Así que eso les pido disculpas si voy a estar a cada momento interrumpiendo con el agua. Y vamos a ir entonces, hoy día nos corresponde las cartas paulinas y las cartas generales. Y vamos a hoy día a introducirnos eh, a esta parte del Nuevo Testamento que
nos ayudan a nuestra vida y también abarcan varios temas como para la iglesia en general. Y vamos a entonces comenzar con... Me esperan un momento. A ver, vamos a comenzar con la siguiente. Vamos a iniciar con la siguiente. Entonces, diapositiva, y aquí es donde vemos la composición del Nuevo Testamento. Y ahí dice que, bueno, esta parte de la Biblia la componen 27 libros, de los cuales 4 son evangelios, 1 es histórico, que es el libro de Hechos, 13 son cartas paulinas, 8 son cartas generales de distintos autores y hay un libro que es profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a continuar con el libro de Romanos, pero antes de poder, voy a quedarme aquí un momento. Antes de poder continuar con este libro, quiero comentarles que en aquel entonces, en esta época donde ya Jesucristo ya había ascendido a los cielos, las epístolas, como también se les llama a estos libros que lo componen las cartas paulinas y las cartas generales, se les llama epístolas también. Y son un total de 21 libros. Y estos libros o estas epístolas se utilizaban comúnmente en aquella época para poder enviar el mensaje de las buenas nuevas a los creyentes que estaban dispersos por la región, que era muy amplia, y además servía como para pastorear a las iglesias a distancia, lo utilizaban los autores. Y los escritores de todas estas epístolas concluyen o tienen como temas universales y que son la advertencia a los falsos maestros, el ánimo en medio de situaciones adversas y persecuciones que se está viviendo después de la venida de Jesucristo y también la reprensión que ellos dan a los creyentes porque coquetean, por así decirlo, con la idolatría que se está dando fuertemente ahí en cada una de las ciudades. Entonces, tienen estos 3 temas, son como transversales a lo largo de estas epístolas. Y además comentarles que Romanos y Primera y Segunda de Corintios y Gálatas se denominan epístolas principales debido a la extensión y contenido teológico. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se conocen como epístolas de prisión, ya que en cada una de ellas Pablo anuncia que está en prisión, está en cadenas. Primera y Segunda de Timoteo y Tito se les confiere como epístolas pastorales. Y además, añadir un dato que no es menor, que los autores para poder registrar estos escritos utilizaban un medio que era el pergamino. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado en la primera clase? Y ahí en el pergamino, en esta época, es muy costoso esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos autores para poder utilizarlo de manera eficiente? Es que contratan o les piden colaboración a escribas. También se les llamaba amanuense. Se les llamaba amanuense a los escribas. Y estas personas tenían una habilidad especial que era poder registrar o escribir de manera tal que pudiera entrar lo máximo posible. O sea, ellos utilizaban muy bien los espacios para que pudieran caber la mayor cantidad de palabras en espacios reducidos. Porque como les decía, esta herramienta era muy costosa para ese entonces. Entonces vamos a partir con las cartas paulinas. Ahora, ¿por qué se les llama cartas paulinas? Si hay alguien que hoy día está recién entrando en el Evangelio, no va a saber por qué se le llama cartas paulinas.
Y nosotros hoy día estamos aquí, ¿para qué? Para que tú obtengas este conocimiento y así cuando escuches cartas paulinas vas a saber por qué y a quién se refiere. Se refiere porque estas cartas se les atribuye al autor de Pablo. Pablo es quien escribe estas 13 cartas y por eso es que se le llama cartas paulinas. Ahora, ¿quién es Pablo? Pablo, que no siempre se llamó Pablo, sino que antes de poder conocer a Jesucristo se llamaba Saulo y vivía en una ciudad que se llamaba Tarso. Y esta ciudad era muy importante, tenía una categoría de importancia así como Atenas y Alejandría. Y era un centro de aprendizaje. Entonces se le conocía como Saulo de Tarso. Hoy día Tarso en la actualidad estaría en el sur de Turquía, como para que tengan una georreferenciación. Y Saulo, que era su nombre en hebreo, se cree que nació en el año 5 después de Cristo. Y él viene de una familia fiel a la ley judaica. Y en su juventud Saulo estudió bajo la responsabilidad de un hombre llamado Gamaliel. Era un famoso doctor de la ley y que además pertenecía al Sanedrín, que era un consejo supremo de los judíos. Entonces obtuvo una cantidad de conocimiento sobre la ley que eso le permitía conocer la Torá más que ningún otro judío. Y este tipo de personas que estudiaban la ley y que además se les llamaba fariseos, ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Entonces ellos estaban en contra de Jesucristo y además estaban en contra de los seguidores y discípulos de Jesucristo. Y Saulo con el tiempo comienza a perseguir a los cristianos seguidores de Jesucristo por ignorancia, porque él no sabe y desconoce, dada a este alto nivel de conocimiento sobre la ley, pero ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba realmente conocer a Jesucristo y tener este encuentro con él para saber que él era el Mesías. Y comienza a perseguir, a los cristianos y llega un día a Damasco y es ahí donde el Señor Jesucristo lo confronta. Y desde ahí es que cambia la vida de Saulo y ya no se llama Saulo, sino que pasa a llamarse Pablo. Y esta es una historia que les invito a leerla si es que no la conocían. Les invito a leerla en mayor profundidad porque es una historia maravillosa que hoy día incluso podemos verla en nuestras propias vidas, de que antes nosotros, ¿cómo éramos antes? Y seguramente hacíamos cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios y no reconocíamos el señorío de Jesucristo y éramos como Pablo. A lo mejor no perseguíamos cristianos, a lo mejor no matábamos a nadie, pero teníamos una vida seguramente muy parecida en cuanto a la fe. Y llega Jesucristo, lo confronta y es ahí donde se produce este cambio. Y Pablo comienza a ser un fiel seguidor de Jesucristo y comienza a pregonar las buenas nuevas y esta es la manera como él lo hace, escribiendo estas cartas. Y es así también en nuestra vida. Pablo no fue bien recibido por los discípulos en una primera instancia porque Pablo tenía ya él tenía una historia que los judíos le temían porque él era un perseguidor, entonces no fue bien recibido. Y justamente eso pasa hoy día también en muchas iglesias. Se mira el pasado de la persona y no se mira lo que realmente Dios hizo en esa persona. Y se tiende a caer en el prejuicio. Así que esta es una historia que de verdad nos enseña a que Dios escoge al que menos uno imagina, al que a lo mejor ante los ojos del hombre no tendría opción. Pero en el amor de Dios
todos calificamos a pesar de nuestro pasado. Y bueno, comentarles que en este llamado de Dios, que no es al azar, sino que Dios lo hace, pero perfecto, él venía de una ciudad que se llamaba Tarso, y las personas que vivían en esta ciudad tenían el derecho de poder, o se les concedía la ciudadanía romana. Entonces, él utiliza más adelante, él escribe en sus cartas, cómo él utilizó esto a su favor. ¿Se dan cuenta que el Señor no llama así al azar? O Dios no te plantó ahí porque sí. Tú estás ahí donde tú naciste, con tus rasgos, con tu familia, por un propósito. Y que estoy segura que luego, pasar el tiempo, lo vas a descubrir, de por qué fuiste plantado en esa ciudad, con esa familia, con esos rasgos. O sea, todo fue realmente escogido por Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Bueno, me desvío un poquito. Y vamos a seguir entonces dando esta introducción. Continuamos ahora entonces con el libro de Romanos. Perdón, el libro, me pasé el libro de Romanos. Y el libro de Romanos dice que, bueno, el autor era Pablo, y le escribe a los residentes de Roma. Se especula que fue escrita en el año 57 después de Cristo, y el propósito era reclutar a los cristianos de Roma para que apoyen su nuevo ministerio. Y así que él iba a comenzar en España. Le preocupa la situación de los lectores, porque si bien es una provincia de una profunda teología, pero carecen de fe. Así que la temática es el corazón del Evangelio y la seguridad que el Evangelio brinda, la libertad de la esclavitud de la ley, la cual él vivía, y el poder transformador del Evangelio, o sea, de las buenas nuevas. Y ahora estamos entonces con Primera de Corintios, vamos, y ahí dice que el autor es Pablo, alrededor del año 54 después de Cristo. Fue escrito aproximadamente. El contexto es que aquí, bueno, voy a leerles algo. Les voy a ir compartiendo información que no la pude colocar acá, porque si no se nos hace una ensalada de letras, y la idea es que ir colocando los puntos más importantes. Pablo funda la iglesia en Corinto, y después que él parte, comienza a recibir cartas sobre los problemas que se están suscitando en la iglesia. Entonces ahí donde él envía a Timoteo, y dada la retroalimentación que recibe de parte de Timoteo, es que él decide escribir la primera carta a Corinto. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Es que los creyentes se rehusaban a abandonar sus valores culturales que desprendían de esta civilización greco-romana. Ellos exigían además un alto nivel de retórica. Recordemos que muchos venían de estos pueblos como de Tarso, Alejandría y Atenas, donde era el aprendizaje de la ley era muy profundo. Entonces ellos exigían que los oradores debían tener una retórica elevadísima, y se generaba una evaluación competitiva. Entonces es por esto que él en las temáticas dice, ahí expone sobre las divisiones en la iglesia, les escribe a los corintios. También habla sobre la confusión ética y el comportamiento de los creyentes. Seguimos entonces con Segunda de Corintios, y aquí el autor es Pablo, y la fecha no, la verdad es que en nuestros estudios no hay nadie que pueda dar una fecha, ni siquiera que se acerque. Entonces preferimos colocar que no existe una fecha aproximada. Y la temática en la Segunda de Corintios, bueno, que es una epístola cargada de un mensaje altamente pastoral, puesto que presenta ejemplos de cómo enfrentar diferentes situaciones con los creyentes. Además, quiero añadir de que Pablo expresó un gran alivio y alegría de que los corintios hubieran reaccionado positivamente a la primera carta que había sido entregada, y anima a los corintios a finalizar una colecta que se había prometido para levantar a los creyentes en Jerusalén
antes de su próxima visita. Y además los insta a la autocrítica. En el libro de Gálatas, que también el autor es Pablo, la fecha aproximadamente es el 48 después de Cristo, y que decirles que, bueno, que los Gálatas provienen de la ciudad de Galacia y que era una provincia romana ubicada en la región central de lo que es hoy día la actual Turquía. Y el propósito es dirigida a la iglesia de Galacia y los temas principales que Pablo comenta ahí sobre el origen de su evangelio, la justificación, el don del espíritu, la lucha constante entre la carne y el espíritu en la vida del creyente. Y vamos al libro también de Efesios. Y bueno, aquí el autor es Pablo, pero hay algunos investigadores que no se atreven a afirmar que sea Pablo. Y justamente pasa por lo que les comenté en un principio, de que el autor muchas veces pedía colaboración a los escribas. Y es obvio que entre una persona y otra hay una diferencia del lenguaje. Entonces, yo asumo que por eso es que hay estudiosos que no confirman la autoría de Pablo, porque dado que el lenguaje a veces es distinto y la lingüística es otra, entonces por eso es que yo asumo que hay estudiosos que no lo reconocen, pero aún así no es relevante lo que ellos proponen. Entonces se entiende de que Pablo es el autor, o sea, tiene más relevancia de que Pablo es el autor, pesa aún más. Y la fecha es del 60 al 61 después de Cristo. Y bueno, aquí esta es una ciudad politeísta. Y además Éfeso era llamada la ciudad madre de Asia. Y económicamente era el emporio central del occidente de Asia. Y brindaba acceso a rutas marítimas. Yo me imagino que era una especie como de puerto. Entonces, por eso es que llegaba seguramente mucha gente de distintos lugares. Su religión se centraba en una diosa romana que se llamaba Diana, pero era conocida como Artemisa. Y ellos consideraban a Artemisa como la guardiana de esta ciudad. Y es aquí, bueno, las temáticas que aborda Pablo es la reconciliación entre judíos y gentiles, comprender la identidad en Cristo y la función del creyente en la grandiosa visión del reino de Dios. Se cree que Pablo estuvo alrededor de 3 años evangelizando en esta ciudad. De ahí vamos a Filipenses, el autor es Pablo, la fecha es del 60 al 61 después de Cristo aproximadamente, y en Filipenses la temática que aborda aquí dice que el vivir es Cristo, la unidad y humildad y los enemigos de la cruz. Ahora vamos al contexto. No se sabe con precisión dónde fue escrita esta carta, dado que en el capítulo 1, verso 13, dice guardia del palacio y también dice ahí casa del emperador. Entonces hay algunos investigadores que creen que estuvo preso en Éfeso, pero esto no está corroborado, sino que se presume que estuvo preso en Éfeso y desde ahí a lo mejor escribió esta carta a los filipenses. Ahora, con certeza sí estuvo preso en Cesarea y en Roma. ¿Y por qué se da esta confusión? Porque hay otros investigadores o estudiosos que piensan que esta frase de guardia del palacio, casa del emperador, no es necesariamente literal, sino que ellos creen que era una prisión más bien carnal, espiritual. Y es por eso que no se da tampoco una certeza absoluta de dónde fue escrita realmente esta carta. Quería comentar esto, añadir esto que es importante también. Y vamos entonces con Colosenses, que el autor es Pablo. La fecha es del 60 al 61 aproximadamente después de Cristo.
El tema es: vivir en Cristo debe producir un impacto directo en el comportamiento. Además, él señala el señorío de Cristo en todo aspecto de la vida y la fe correcta debe llevar a la práctica correcta. Es un libro que debemos leer, tenerla como guía, porque efectivamente el vivir en Cristo debe producir en nosotros un cambio real. Seguimos entonces con Primera de Tesalonicenses, y aquí el autor es Pablo, y la fecha es el 50 al 51 después de Cristo. El contexto es que aquí nuevamente Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, y Tesalónica era la capital de Macedonia. Tenía una gran popularidad, puesto que también tenía un puerto natural que daba hacia el mar Egeo. Era una ciudad pluralista y además politeísta. Y desde Corinto se escribe esta epístola en los años que mencionamos, y los temas que él escribe en esta carta es la defensa del ministerio de Pablo y el de sus colaboradores. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque los cristianos en Tesalónica acusaban a Pablo de albergar motivaciones impuras y egoístas, tanto de él como de sus colaboradores. Es por eso que comienza esta carta defendiendo su ministerio y el de Timoteo y Silas. Habla sobre la persecución y el retorno de Cristo. Seguimos entonces con Segunda de Tesalonicenses. El autor es Pablo. La fecha es poco después de la primera, por lo que se cree. Y los temas aquí abordados, está preocupado por las falsas enseñanzas que vagaban y perturbaban a los nuevos creyentes. Así que aquí también algunos estudiosos ponen como, o sea, no le dan como la autoría total a Pablo, porque dicen que entre una epístola y otra hay un cambio en el lenguaje. Dicen que este es más frío y más autoritario. Aquí puede pasar lo que hablábamos hace un rato, que a lo mejor Pablo pidió colaboración a un escriba, y es obvio que cambia el lenguaje. Y seguimos entonces con Primera de Timoteo. El autor es Pablo. La fecha de escritura se cree que fue en el 51 después de Cristo. Y el contexto es que Pablo describe a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Este colaborador, que era Timoteo, estuvo en gran parte del ministerio de Pablo. Es más, lo visitaba hasta en la cárcel. Y es por eso que él lo denomina como un verdadero hijo en la fe. Y el propósito de esta carta es que Pablo instruye a Timoteo en la labor pastoral, el cuidado de las viudas, ancianos y esclavos, y presenta su rol como un buen mentor. Y eso es muy importante también para nuestras vidas, porque Dios también nos llama a guiar a otros. Y cómo nosotros debemos hacerlo es tomando el ejemplo de Pablo, como Pablo guiaba a Timoteo. Y vamos con el segundo libro de Timoteo. Y bueno, este libro lo escribe Pablo. La fecha es del 64 al 67 después de Cristo. Y aquí el contexto es que, bueno, Pablo está en prisión en Roma. Y se cree que este fue el último libro que escribió Pablo. Y antes de morir. Y los temas que él aborda aquí, bueno, insta a Timoteo al cumplimiento de sus obligaciones desde la gracia de Dios, la integridad del mensaje en los tiempos adversos. Y bueno, Pablo aquí le pide de manera encarecida que por favor lo visite en la cárcel. Así es que esta es una carta, la verdad es que igual tiene como un aire de desolación de parte de Pablo. Yo me imagino que él sabe en qué etapa de la vida está, y que seguramente ya está por culminar su etapa aquí en la tierra. Así que no debe haber sido fácil haber escrito todas estas cartas, y más esta carta en prisión. Y seguimos entonces con Tito.
el autor es Pablo, la fecha es el 60 después de Cristo aproximadamente, y aquí Tito es ordenado para ir como responsable de la iglesia de Creta. Y los temas que se abordan es el liderazgo intachable y cómo vivir el evangelio. Y vamos a Filemón. Y Filemón, el autor es Pablo, la fecha es del 60 al 62 después de Cristo aproximadamente. El contexto es que Pablo está en prisión en Roma. Y los temas aquí es que se aborda es que Pablo llama a Filemón a despertar ese espíritu generoso para con otros. Y en este caso es con su hermano en Cristo Onésimo. Y aquí, bueno, ya finalizamos con las cartas paulinas y comenzamos con las cartas generales. Y aquí está el libro de Hebreos. El autor y la fecha son desconocidos. Hay estudiosos que asignan este libro como autor a Pablo, pero no hay información consistente que pueda afirmar dicha afirmación, valga la redundancia. El propósito aquí del autor es presentar un equilibrio en la continuidad y el avance entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El mismo Dios que habla en el pasado dice que ahora se revela de manera plena con Jesucristo. Y el libro de Santiago, el autor es Santiago, la fecha se cree que fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse. Y el propósito del autor, que vamos a hacer un paréntesis aquí, el autor de Santiago no se llamaba Santiago, sino que se llamaba Jacobo. Y en la Biblia aparecen 4 hombres que se llamaban Jacobo, pero se deja a 2 fuera y se cree que pudo haber sido uno de estos 2, pero hay personas, hay investigadores que dejan a uno solo como posible autor de este libro y que sería el hermano de Jesucristo, quien no fue apóstol ni seguidor de Jesucristo mientras él estaba aquí en la tierra. ¿Y por qué se descarta a Jacobo, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo, que fue uno de los 12 apóstoles? Porque según la historia dicen que este Jacobo falleció en el año 44 después de Cristo y fue ejecutado por Herodes. Entonces queda por Jacobo, el hermano de Jesucristo, quien sería el autor de esta carta. Ahora, ¿cuál fue el propósito? A las 12 tribus de Israel que se encontraban dispersas por el mundo, insta a los cristianos a vivir una fe consistente y llama a la fidelidad profunda y sincera con Dios. Y vamos ya finalizando en Primera de Pedro, el autor es Pedro, la fecha es antes del 60 aproximadamente después de Cristo. Los temas que aborda es que Jesús logró a través de un sufrimiento inmerecido, lo que logró Jesucristo, la expiación que reconcilió a la humanidad con Dios y mantener firmes en la fe. Lo que hablábamos en un comienzo de estos 3 tópicos que son transversales en las epístolas. Se repite aquí en Primera de Pedro. Después tenemos Segunda de Pedro, que el autor es Pedro, dice que fue aproximadamente antes del 65 después de Cristo, y el propósito fue encaminar a los lectores a madurar en su entendimiento y práctica en la gracia de Dios, por medio de Cristo, de cara a una enseñanza falsa que amenaza por impedir el crecimiento. Se levantaron en esta época falsas profecías, falsas enseñanzas, entonces aquí Pedro llama primero a mantenernos firmes, y qué es lo que está pasando hoy día también, y es contractual o sea, es para nuestra vida, porque hoy día también hay falsas enseñanzas, hay falsas doctrinas, y nosotros debemos apegarnos siempre fielmente a la palabra. Y está Primera y Segunda, Tercera de Juan. El autor es anónimo en la carta Primera de Juan. En Segunda y Tercera de Juan se describe como el anciano.
Y la fecha es a principios del año 90 después de Cristo. El propósito de primera y segunda de Juan está enfocado en alentar y confirmar el ministerio de Jesucristo a las iglesias ante la amenaza de falsos predicadores. Tercera de Juan está dirigida a Gallo. Y estamos finalizando ya con este libro que es Judas, y el autor es Judas. Este no es Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesucristo, para dejar en claro. Y la fecha fue en el año 90 después de Cristo. El propósito fue alertar también a la iglesia sobre los falsos maestros y el fuerte llamado a la perseverancia. Así que estamos finalizando. Y aquí también a comentar que en este libro se hace mención de una parte que es entre la confrontación entre un ángel y Satanás por llevarse el cuerpo de Moisés. Y esto aparece en un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Y él hace mención de esta historia, que se podría decir de esa manera. Pero él no lo clasifica como un libro canónico, sino que él hace referencia solamente a este episodio. Así que para tomarlo en cuenta cuando ustedes lo lean, ahí hace mención de esta disputa. Eso pertenece a un libro apócrifo. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en las primeras clases de los libros apócrifos? Bueno, si no se acuerda, lo invito a poder revisar la materia y repasarla. Y bueno, y es así como hemos finalizado esta clase del día de hoy. Les doy las gracias porque se han conectado y les invito a poder tomar nota, a poder seguir instruyéndose. Si hay alguna duda, por favor háganosla saber mediante el chat. Estaremos respondiendo. Y bueno, también todo comentario que quieran y que venga a complementar será bienvenido, siempre. No hay aquí una disputa de quién sabe más, quién sabe menos, no. Estamos contentos de que podamos transmitir esto y siempre abiertos a poder aprender aún más. Así que les dejamos invitados para la próxima clase, es nuestra última clase. Ahí también les voy a estar compartiendo algunas herramientas que son muy útiles para el aprendizaje y el estudio de la palabra. De verdad que deseamos que tengan una linda, excelente semana. Les abrazamos y sean muy, muy bendecidos. Chao.